Estimados hermanos, gracias por acompañarnos un día más en los conversatorios titulados Realidad y Retos de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Estamos abordando esta temática para identificar la realidad que existe al interior de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México como una iglesia reformada. Esto en el marco de la celebración de los 504 años de la Reforma Protestante. Y abordaremos esta temática de tal forma que podamos aportar algunos tópicos sobre la realidad y los retos que vive la Iglesia Nacional Presbiteriana al interior de la misma. Pastor, gracias por aceptar la invitación, gracias por compartir con nosotros la experiencia que el Señor le ha dado y pues bueno, bienvenido a esta actividad. Posiblemente podamos hablar de cosas que ya sabemos o a lo mejor cosas que no sabemos, pero siempre será interesante volver a replantear en estas fechas este tema de las realidades y los retos que tenemos como iglesia. Entonces, muchas gracias, Pastor. Pues bien, pues entonces abordamos la temática, si le parece, Pastor. Sí, cómo no. Quizás sea interesante para nosotros en lo personal, para la iglesia en general, para los pastores, tanto adultos como jóvenes, considerar que en el marco de los 504 años de la Reforma Protestante, celebremos este evento simplemente como a manera de recordatorio. Recordamos la fecha, el evento como tal, los momentos que posteriormente estuvieron relacionados con el mismo, personajes también que son importantes en esta historia y otros detalles más, pero que tal vez no estemos considerando celebrar la Reforma Protestante en la actualidad como un evento o como una dinámica de transformación en lo que está relacionado con el extendimiento del reino de los cielos. ¿Qué le parece esta temática, Pastor? Pues a mí me parece muy interesante porque, como lo has planteado hace un momento, a mí me parece que este tema de la Reforma ha sido más bien un tema tan reiterativo, ¿no?, que nos ha traído como resultado una tradición sin sentido, en el sentido de que estamos recordando por recordar, ¿no? Están en nuestras agendas, en los calendarios litúrgicos, lo tenemos como una hecha históricamente comprobable, y me parece que no solamente los cristianos, pero otros ámbitos también recuerdan el evento de la Reforma, pero ya se ha convertido en un tópico, ha perdido la esencia de los inicios de este movimiento de Reforma, ¿no? Porque a mí me parece que el tema de la Reforma es tan importante para nosotros porque cuando sucede la Reforma en el siglo XVI y años posteriores, cuando Lutero pega estas 95 tesis ahí en la puerta de la catedral, tiempo después, casi de inmediato, si no es que, o quizá un poquito más tarde que en la vida de Lutero, esa misma reforma y los postulados de la reforma empiezan a impactar la cultura, la sociedad, la religión, la arquitectura, la música. Tuvieron un impacto no solamente dentro de una iglesia local, sino que tuvieron un impacto en la sociedad, en la cultura, etc. Y a mí me llama la atención porque la reforma tuvo un impacto, ¿no? Tenía un sentido, no era solamente un concepto, sino que era todo un movimiento que tocó corazones y mentes de personas, hasta príncipes, al clero mismo, ¿no? Pues ahora no estamos haciendo lo que hacían en aquella época, no estamos impactando a la cultura, a la sociedad, a las artes, a la religión, no estamos impactando, ni siquiera impactamos a los vecinos, ¿no? Entonces me parece que la Reforma la hemos trivializado y ha caído en este bache de ser solamente un evento que encaja el día 31 de octubre de cada año en la agenda de cada uno de los creyentes, ¿no? Claro, y también si nosotros pudiéramos relacionar el tema de la Reforma Protestante, sus avances, el impacto, con el concepto del reino de los cielos, y que esto va más allá de establecer o simplemente establecer una nueva iglesia, sino de que esta nueva iglesia sea el centro de operaciones precisamente para el extendimiento del reino de los cielos y así impactar en todas las áreas que usted ha mencionado, ¿no? Sí. Y me llama la atención precisamente que mencionó el hecho de no perder la esencia o de mantener la esencia que tiene que ver con la identidad de la iglesia reformada, de la iglesia protestante en este sentido. Creo que existe confusión acerca de esto. No sé si es mi percepción personal,
Tal vez nos hemos enfocado en temas periféricos acerca de lo que significa ser reformado como tal, y hemos olvidado o hemos dejado a un lado temas tan importantes o esenciales como el tema de la soberanía de Dios, el reinado soberano de Cristo en absolutamente todas las áreas de la vida. Sí, yo creo que sí se ha trivializado, ¿verdad? Este concepto. Hemos caído, a mí me parece, en este bache, sea de donde sea, y como sea, dicen, nosotros somos reformados, y básicamente lo dicen porque algunas de ellas, no puedo juzgar a todas, pero algunas de ellas dicen, somos reformados porque nosotros tenemos un inicio desde aquel momento de la Reforma en donde se separa la iglesia de la iglesia católico romana, y entonces dice, bueno, nosotros venimos de allá, y técnicamente sí, la iglesia protestante en términos generales surge de ahí y empieza a ramificarse. Pero ese término de reformado lo hemos encajonado, ¿no? Lo hemos hecho muy a capricho, quizá incluso de personas, de denominaciones o de iglesias, y hemos llegado a pensar cosas, como tú dices, en situaciones periféricas, ¿no? Si bautizas niños, eres reformado. O si sostienes los 5 puntos del calvinismo, ahí está la esencia de la fe reformada, ¿no? O solamente si sigues el principio regulativo de adoración, si esto lo haces, entonces sí eres reformado. Y sí, creo que regresar al concepto que estaba en la mente de los reformadores de aquella época, pastor, no solamente de Lutero, sino los posteriores, ¿no? Incluyendo a Knox, a Calvino, etcétera. Me parece que ellos tenían en la mente este concepto muy claro en su mente de la soberanía de Dios y de la autoridad de Cristo en su iglesia. Y que esto trajo como consecuencia una conciencia cristocéntrica, una conciencia de un Dios trascendente, pero a la vez inmanente, y que por otro lado también acercó a la gente a la escritura, porque tú te acuerdas que uno de los postulados es solo escritura, ¿no? Entonces regresó a la escritura. Entonces a mí me parece que cualquier persona que se apega a la escritura, que viene a la escritura, que se forma atrás de la escritura, siendo la escritura quien dirija la vida del creyente, me parece que puede ser una persona que entendió la reforma y con toda autoridad decirse soy reformado, ¿verdad? Pero si yo solamente soy reformado porque practico un hábito litúrgico, me parece que ahí es donde estamos equivocando el rumbo. Palabra de Dios, inerrante, infalible y suficiente. Así es. Y creemos y hemos sostenido que la reforma precisamente nace de las Escrituras. Es un volver a las Escrituras. Así es. Y estos temas son el resultado de... Claro. Si descuidamos precisamente el tema de la inerrancia, de la suficiencia de las Escrituras para este tiempo, no solamente estaremos descuidando eso como tal, sino que estaremos descuidando el espíritu mismo de la reforma, que es de volver a las Escrituras para transformar el entorno, no solo la iglesia como tal, sino el entorno mismo, la vida misma. Pero también yendo a un plano personal, transformar el carácter mismo del cristiano a fin de que sea más como Cristo. Sí. Y si nosotros tenemos un estudio concienzudo, serio, profundo de las Escrituras, me parece que la autoridad emana de allá y nosotros solo somos meros instrumentos, pero nos transforma a nosotros y luego nosotros podemos contribuir en la transformación de la sociedad. Pero creo que este retorno a la Escritura es vital, y estos atributos que acabas de mencionar de inerrancia, infalibilidad, suficiencia, yo añadiría perspicuidad, incluso inmutabilidad, ¿no? Es decir, si el Espíritu Santo inspira la Escritura y el Espíritu Santo es inmutable, la Escritura debe de ser inmutable, no cambia al paso de los años. Pero lamentablemente hoy tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Predicación muy alejada de las Escrituras, ¿no? Y ya casi puedo asegurar que la iglesia de hoy, la predicación de hoy, ¿no? La Escritura padece más por sus expositores que por sus opositores, ¿no? Porque no están preparados, no están centrados, y creo que este retorno a estos principios de reforma de la sola Escritura ayudarían a concentrarnos en esto, pero sí creo, pastor, que tenemos que sostener con mucha vehemencia estos atributos de la Escritura, ¿no? Porque la Escritura está siendo atacada, está siendo expulsada del ambiente religioso, y creo que es imperioso que podamos regresar a esa Escritura para que como reformados podamos sostener esos valores de la reforma que surgen a partir de este momento. Me parece que desde antes hay movimientos en ese sentido, pero que es muy notorio históricamente, y yo creo que, cierto, hay que ir en este camino en donde la Escritura sea la que manda,
¿no? Como documento autoritativo para la iglesia. Sino de cada uno de nosotros como ministros de la palabra y de los sacramentos ante Dios y su palabra. Claro. En el sentido de que Él es el pastor y nos habla a través de las Escrituras de esta forma que usted lo ha dicho, y nosotros obedecemos. Sí. En la medida que nosotros obedezcamos a nuestro pastor, que es Dios, y que nos habla a través de las Escrituras, y que ha hablado desde el principio de muchas formas, y que finalmente nos habló por Jesucristo y ahora por las Escrituras, que nosotros escuchemos su voz y le obedezcamos. Creo que esta parte es fundamental en nosotros, que exponemos la palabra de Dios a la iglesia y que previamente la interpretamos. Claro. Precisamente considero que por falta de esa actitud relacionada con lo pastoral de nosotros ante Dios es que surgen estos temas periféricos. Claro. O quizá hasta discusiones periféricas relacionadas con lo que significa ser reformado. Uh-huh. En la medida que nosotros escuchemos a Dios y obedezcamos a Dios, que nos hablen las Escrituras, podremos nosotros ser esencialmente reformados. Claro. No por otra cosa, ¿no? Claro. Sino por obedecer a Dios, que nos habla de una manera infalible a través de las Escrituras. Claro. Esta escritura, ¿no?, que ya hemos dicho 2 o 3 veces sus atributos, debe de impactar nuestras vidas, ¿no? Debe de asombrarnos. Cada que nos acercamos a la escritura debe de generar asombro en nosotros. Y yo creo que el asombro es importante porque determina el límite de la tolerancia. Déjame decirte que yo creo que hemos perdido la capacidad del asombro y extendido el límite de la tolerancia. Lo que antes nos asombraba determinaba entonces el límite de la tolerancia. Si nosotros nos acercamos a la Biblia y nos asombra, nos impacta, y la Biblia determina dónde podemos y dónde no podemos actuar en determinadas áreas de la vida, entonces nuestra tolerancia estará regida por la Escritura. Pero si le perdemos nosotros ese asombro, ¿no?, ese descubrimiento casi cotidiano de la Escritura, entonces vamos a permitir cualquier cosa y a tratar de justificarla. Y vamos a tratar de encontrar respuestas en la Biblia traídas de afuera. ¿Cómo puedo sostener esto a través de una Escritura que no me impacta? Entonces sí, creo que en la labor ministerial que tenemos tú y yo, pastor, es importantísimo que podamos tener esta palabra inerrante del Señor, que nos impacte, que haga mella en nuestro corazón, para que esa misma palabra sea la que dirija la vida de cada uno de nosotros. Creo que ahí está, con lo que hemos dicho, en parte esta esencia de la fe reformada. Y como dices, no las doctrinas periféricas, estas discusiones, que ciertamente creo que son importantes, hay que tocarlas, pero que emanan de la Escritura, y hay que darle un tratamiento correcto, ¿verdad? Pero quedarnos en el ambiente del pleito de estas ideas periféricas nos hacen olvidarnos de la esencia del Evangelio. Entonces sí creo que tenemos que estar muy apegados a esta Escritura que nos debe asombrar siempre que la leamos, ¿no? Claro, y usted mencionó hace un momento diferentes aspectos en los que la Reforma impactó. Sí. Y que pudiéramos definir, ¿no? La Reforma fue un acontecimiento de carácter intelectual, dependiendo del área o aspecto en el que está ya impactado, ¿no? Hace un momento mencionaba también el tema de lo pastoral. Sí. Quizá, y no sé qué opinión merezcamos de usted en esto, pensar en detonar o enfatizar el lado espiritual que está detrás de la esencia o del espíritu de la Reforma protestante. Cómo nuestra capacidad y quizá no sé si sea correcto llamarle capacidad, ¿no?, sino esa gracia de Dios de someternos a la dirección del Espíritu Santo, aún en la interpretación de las Escrituras, sea algo que nosotros debamos recobrar, si es que lo tuvimos en algún momento, o cultivar. Porque es importante que, aparte de todo lo que está relacionado con el tema de la Reforma protestante, nosotros podamos ser también espirituales, en el sentido de ser guiados, de ser gobernados por el Espíritu, en la interpretación de las Escrituras, en el modo de predicarla, enfatizar el aspecto espiritual de la Reforma protestante en el sentido de ser guiados y gobernados por el Espíritu Santo. Creo que es algo que nos ayudará a ser pertinentes y sobre todo a ser sensibles a la voz de Dios, cómo Dios nos está hablando a través de las Escrituras en este tiempo. Pues de otra manera
nuestra razón nos engañará, nuestro corazón nos engañará diciéndonos que es una palabra que no es vigente o una palabra que no es viva. Pero recordemos que la Biblia, la palabra de Dios, obra en nosotros de la mano de la obra del Espíritu Santo. Estas dos trabajan juntas, o el Espíritu y la palabra obran juntos para alcanzar ese objetivo de ser palabra viva de Dios en nosotros, en nuestros Claro, su cultura, su lenguaje, ¿no? Hasta sus experiencias externas, ¿no? Cuando el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que inspira al escritor, es el mismo Espíritu Santo que nos acompaña en el proceso del análisis bíblico, pero es el mismo Espíritu Santo que comunica el mensaje de manera clara al oyente, ¿no? Entonces, creo yo que la dependencia del Espíritu Santo en el tema de acercarnos a la Escritura es vital, ¿no? A veces se ha convertido este tema del Espíritu Santo en un manoseo de algunas personas porque este tema se ha convertido en una especie como de un ente mágico como tipo musa, ¿no? Como los griegos, en donde me inspira, estoy en un trance y entonces tengo una revelación diferente y entonces comunico un mensaje a placer, ¿no? Entonces me parece que hay que dejarnos de llevar por el mismísimo espíritu que inspiró al autor bíblico y que nos puede a nosotros dirigir hacia una proclamación seria, correcta de la palabra y que el auditorio escuche. Porque a mí me parece que hay un círculo virtuoso en esto. El Espíritu inspira la palabra y la inspira de una manera concreta, clara. Ya hemos hablado de sus atributos. Este mensaje tiene que llegar justamente a una última persona. La gran pregunta es, ¿el mensaje que el Espíritu Santo inspiró llegó exactamente tal y como lo inspiró a la audiencia? Si no, hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿El Espíritu Santo o el oído de la audiencia? No, el problema está en quien transmite ese mensaje. Entonces nosotros estamos en medio, ¿no? Como mensajeros. Si nosotros tenemos un serio análisis de la Escritura, nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, tal como inspiró al autor, y eso comunicamos a la iglesia, entonces hay un círculo virtuoso de comunicación. Entonces tenemos, pastor, creo yo, los pastores, un gran y serio compromiso en la proclamación de la palabra. No podemos trivializarlo. No podemos secularizar el púlpito. Tenemos que ser serios en el estudio de la palabra. Pastoral, en un sentido pastoral. En un sentido pastoral, exacto. En un sentido pastoral, ¿no? Experimentándolo, viviéndolo, transmitiendo. Porque tú has de estar de acuerdo conmigo, pastor. La iglesia nota cuando de verdad te crees lo que estás predicando, ¿no? Y lo comunicas, ¿no? No digo yo que las emociones comuniquen, que ciertamente sí, pero la palabra es la infalible, ¿no? Pero sí creo que el Espíritu tiene que hacerlo y lo hace sin duda y nosotros tenemos que dejarnos dirigir por ese Espíritu que ha sido marcado y claro, Dios habló sin duda alguna audiblemente en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, como dice Hebreos 1, ¿no? Así es. Pero ahora nos ha hablado por el Hijo y tenemos, como dice Pedro, la palabra profética más segura a la que hay que poner atención, ¿no? Así es. Definitivamente. Creo que estamos en ese mismo entendido de la necesidad de volver a las Escrituras en un sentido espiritual, es decir, gobernados por el Espíritu que la inspiró, no solo para entenderla en nuestro caso, sino también para comunicarla. Exacto. En el sentido pastoral, de estar dispuestos a obedecer a esta palabra que el Espíritu nos dará para darle a la iglesia o para a nosotros mismos, ¿no? Estar en esa disposición de obedecerla. Porque una cosa es que podamos descubrirla, sea por el propio estudio o porque alguien más nos ayuda o alguien más nos comparte sus descubrimientos en el trabajo de exégesis, etc. Y otra cosa es que estemos dispuestos a aceptarla y a predicarla de ese modo. Claro. Porque como usted decía, el problema está en ese inter. Predicadores de la palabra, espirituales, gobernados por el Espíritu Santo, en un sentido pastoral, es decir, dispuestos a oír y a obedecer a Dios que nos habla en su palabra y a comunicar la palabra tal como Él nos la da, claro, por su gracia a través del Espíritu Santo. Nos convenga o no, todo el consejo de Dios tal y como Él lo determinó, ¿no? Y ahí es donde tu propia vida pastoral, ¿no? No es fácil ser pastor, o sea, no es sencillo, o sea, predicar la palabra pura,
¿no?, de una manera pura, es una verdadera complicación, porque mucho de lo que predicas hay cosas que incluso no llegas a entender en su totalidad, ¿no? Y entonces, qué compromiso tan serio de predicar la palabra. Y entonces, volviendo al tema de la reforma, a mí me parece que lo que mueve, ¿no?, y me queda clarísimo, a los reformadores, no es un movimiento político, no es una protesta del clero de un asunto de gobierno, de ni siquiera una ideología. Ni siquiera es una ideología. La protesta tiene que ver por conceptos que salen de la Biblia y que estaban siendo manipulados y manoseados por el clero de la época, ¿no? Entonces, cuando Martín Lutero descubre este versículo de Romanos, mas el justo por la fe vivirá, y contrasta la justicia de la que le hablaron con la justicia de Dios, dice, me engañaron, ¿no? No es así. Pero ¿cómo lo descubrió? No fue por una experiencia que él tuvo, sino porque vino a la Escritura y la Escritura alumbró sus ojos, ¿no? Por eso, como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Alumbra, ¿no?, el camino y hace que veamos con mucha claridad. Pero si la Biblia dice por aquí vamos a ir, es fiel y verdadera, suficiente, perspicua, es inerrante, es infalible. Yo creo que el tema de la reforma debe de ser un tema en donde la Biblia sea central, ¿no? Sea el tema central en el regreso a la Escritura, en todos sus sentidos. A mí me parece. Por compartir con nosotros estas experiencias, también por ayudarnos a asimilar de esta forma algo que tal vez aprendimos en el seminario, lo aprendimos desde una perspectiva quizá un poco simple, pero gracias por ayudarnos a entenderlo de esta manera. ¿Quisiera usted darle alguna palabra a la iglesia en general acerca de lo que hemos hablado o acerca precisamente de la necesidad de volver a las Escrituras en este tiempo? Claro, sí, con mucho gusto. No somos nosotros los pastores la última autoridad de palabra y de hecho. En realidad somos personas imperfectas, pecadores redimidos por la misma gracia que la iglesia ha sido redimida. Pero creo que sí tenemos nosotros que tener una conciencia clara, precisa, acerca de nuestra responsabilidad. Ciertamente los asuntos, como decía el pastor Edwin, periféricos son importantes, pero a mí me parece importante que para celebrar la reforma ahora a 504 años de distancia, siempre es importante pensar en el retorno a las Escrituras. Lea la palabra con cuidado, ámela, memorícela, cántela, acérquese al Señor, vea a Cristo en cada uno de los pasajes de la Escritura y en función de esto construya su propia vida, la de su familia y la de su iglesia. Creo que la reforma va a tener valor y va a ser honrada a partir de nuestro retorno a las Escrituras. Que pensáramos, o más bien, que pensáramos en la necesidad que tenemos de ser ovejas ante nuestro gran pastor. Amén. Ovejas que oyen su voz y que le siguen. Con su gracia y por su gracia nosotros comuniquemos esa palabra que Él nos da. Así es. Pues terminamos, hermanos, con esta plática, con esta charla que ha sido edificante para todos nosotros. Finalizamos orando, invitamos al pastor Edgar que nos dirija en una oración para finalizar. Y con esto les agradecemos que nos hayan acompañado el día de ayer, el día de hoy, en las actividades que vienen, que se han preparado para edificar su vida con temas relacionados con la Reforma Protestante. Vamos a orar entonces. Padre, te damos muchas gracias porque tú, como dice tu palabra, nos has hablado muchas veces, de muchas maneras, por nuestros padres y por los profetas. Pero en estos postreros tiempos nos has hablado por tu Hijo. Ese Hijo que no pudimos haber conocido si no hubiese sido por la revelación especial. Porque ¿quién de nosotros pudo haber conocido de Cristo sin que la Biblia estuviera implicada? ¿Quién de nosotros pudiera haber escuchado de la fe, de la gracia, de la justificación si no hubiese sido sacado de lo que tú dejaste escrito para nuestra información? Padre, te ruego en el nombre de Jesús que permitas que todo creyente, la iglesia visible, la iglesia invisible, la iglesia militante, esté dispuesta a regresar a la Escritura. Que tome la Escritura como baluarte, que tome la Escritura como guía, no solamente de lo que debe de creer, pero también de cómo se debe de conducir en esta sociedad que es tan hostil al Evangelio. Señor, que tu palabra que ha sido soltada y que nada la detiene, sea esta palabra la que nos haga reflexionar sobre el valor de la Reforma Protestante. Nosotros, Señor, no solamente pensamos en la Reforma como un evento histórico culminado, sino como un evento histórico que continúa y que como baluarte y como símbolo de nuestra identidad cristiana
están las escrituras inerrantes. Señor, cuida de nosotros, bendice a la iglesia, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.